Ante todo, María Conchita, agradecerte muchísimo el que se haya conectado con nosotros hoy. Guiarte es una comunidad online de personas mayores en la cual trabajamos prevención, trabajamos autocuidado. Y empiezo a trabajar en otras áreas también, ¿no? Que es cuidados. Estoy gestionando el abrir un curso para asistentes gerontológicos con una universidad localmente también. Y en fin, esto no para, ¿no? Cuando uno empieza, se enamora de la causa y se avanza a otras Eso es cosas. cierto, Ujú. eso es cierto. Entonces, bienvenida a Guiarte. Quería, para quienes no la conozcan, ella es María Conchita, ya estuvimos conversando con ella, quiero transmitirles quién está acá con nosotros. Tiene una formación que es muy peculiar en pregrado, ¿no? En matemáticas y en administración educativa, con especialización en comunicación y planeación social, una maestría en administración educativa. Y quiero señalar algunas, las voy a leer todas sus actividades sociales. Iba a hacer un resumen, pero esto no es posible de resumir, hay que contarlo todo, ¿ya? Es coordinadora general del Consejo Distrital, o fue, ¿no? En el año 2016 al 2022, y ahora es coordinadora honorífica del Consejo Distrital de Sabios de este año, me parece que la han nombrado, ¿no? 2023. Ujú. Representante de la sociedad civil en la audiencia pública convocada por la Procuraduría General de la Nación para el Pacto Social por la Protección a la Vejez, representante en el lanzamiento del Global Age Watch Insights del 2018 en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, participante del conversatorio Los Derechos Humanos de las Personas Mayores, del papel a la realidad en Medellín 2023, integrante del panel sobre derechos humanos en el 9º Congreso Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, donde tuve el gusto y el placer de conocerla. Ha tenido varios reconocimientos que no puedo dejar de mencionarlos. La Fundación Saldarriaga Concha le eligió personas mayores destacadas por su gestión en favor de la persona mayor en el año 2014. Secretaria de Integración Social, Mujeres Mayores en sus experiencias y saberes. Secretaria de Integración Social, La Vejez, un triunfo de la vida. Defensoría del Pueblo, reconocimiento, defensa de los derechos humanos de la persona mayor. María Conchita, bienvenida. Usted viene del mundo de las ciencias exactas. Cuéntenos cómo se conectó primero con la educación, luego con lo social, lo político, antes de entrar ya en nuestra materia, ¿no? Que es el tema de nuestra charla. Gracias, Alexandra, y mil gracias por la invitación y por el honor de poder compartir con este maravilloso grupo que está esta noche aquí. Ujú. Bueno, yo empiezo por ser matemática y soy matemática pura. O sea, no elegí la línea de la pedagogía, sino la línea de la estructura matemática. Y ahí transcurrió mucho de mi quehacer, porque más adelante mi marido es ingeniero de sistemas. Entonces, tratando de hacer un buen acompañamiento, porque él tenía una empresa de sistemas, me especialicé en sistemas, Ujú, en los sistemas del siglo pasado, ¿no? Cuando no ujú. era todo esto del computador y del celular y del internet, eso no. El mundo de los sistemas era un mundo de brujos, era un mundo oscuro, pero fue muy importante. Y en ese mismo desarrollo tenía una fuerte inclinación por todo lo que era pedagógico y una extraña, un deseo permanente de enseñar. Entonces vino todo el tema de la administración educativa. Después, hace exactamente 12 o 14 años, un día en mi casa dije que tenía ganas de hacer otra carrera y obviamente pues todo el mundo se espelucó, ¿no? Mis hijos, mi marido, están loca. Me preguntaron que qué quería estudiar y yo dije, yo quiero estudiar o derecho o quiero estudiar teología. Un poco era como lo que encontraba afín con mi estructura matemática y esa fue un pensamiento crítico, un pensamiento estructurado. Ujú. Curiosamente, al tomar la decisión elegí la teología y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado porque hubo una afirmación de muchos principios que en la vida me habían acompañado y que esa, ahora esa carrera es mi compañera ideal realmente, por Ujú. todo lo que me dio a nivel de filosofía, por todo lo que me dio a nivel de psicología y lo que me dio sin lugar a dudas a nivel de teología. Y me vinculo con el Consejo de Sabios de una manera muy curiosa, Alexandra. Imagínate que en el año 2010 más o menos, mi marido y yo, como les comenté, teníamos una empresa, pero ya los hijos estaban muy grandes y la empresa era una empresa de asesorías en muchos temas a las entidades y venía tras de nosotros
una cohorte de gente joven con temas nuevos y todo. Entonces no, ya no encontramos sentido, además de que ya los hijos habían partido todos, habían terminado sus carreras, entonces decidimos cerrar la empresa y me preguntaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sabía si me iba a poner a bordar, pero nunca fui buena con la aguja. Sí me iba a poner a pintar, pero no era buena con los pinceles. O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tenía el proyecto de vida ya estaba cerrado ahí. Y me llegó una llamada prodigiosa de la localidad donde yo vivo, que se llama Chapinero, de un personaje de la alcaldía que me dijo, ¿a usted le interesa ser del Consejo de Sabios? Y yo le contesté con mucha honestidad, no tengo ni idea qué es eso, pero me encanta el nombre. Ujú, Y me dijo, venga, que queremos hablar. Y era que organizara el Consejo de Sabios en mi localidad. Ya en Bogotá había un esquema de un elemental de un Consejo de Sabios. Y ahí comenzó en el año 2012 en una tarea que no voy a contarles ahora, pero realmente es espectacular. Y de allí salta al Consejo Distrital. En el Consejo Distrital soy consejera del 2012 al 2015. El consejo palidecía, estaba a punto de acabarse, un poco porque no hemos encontrado la dinámica de la participación. Y en el 2015 me aventuro con otro grupo de personas a que el Consejo de Bogotá, el órgano legislativo de Bogotá, hiciera un acuerdo para crear el Consejo de Sabios y le metiéramos dientes. Fue año y medio de lobby político, muy duro porque yo no sabía cómo se hacía eso, pero hicimos lobby político y ujú, lo conseguimos en el año 2015. ujú, Y le pusimos a ese acuerdo algo que yo les recomiendo a todas las organizaciones, le metimos dientes. ujú, Nuestro acuerdo en el artículo segundo dice que las autoridades distritales y locales de la ciudad consultarán con el Consejo de Sabios todo lo referente a la política pública. Y a eso me dediqué, a ujú, exigirle a las administraciones la obligatoriedad de la consulta. Eso al ujú, principio fue muy duro, me dijeron que quería ujú, cogobernar, que de todo, pero fuimos elevando el posicionamiento del Consejo y simultáneamente comencé a trabajar con las personas mayores. Voy a contarles algo. ujú, El consejo que venía era un consejo muy incipiente, muy elemental, en donde asistían eran las personas beneficiadas de los servicios de la administración, o sea, los que iban a los centros día o recibían el subsidio o recibían el bono alimentario, pero personas que iban por un interés específico y personal. Entonces, con ellos comencé la lucha, no fue fácil, pero ya en el año 2016, con el acuerdo, dijimos hay que organizar un consejo nuevo con reglamento muy fuerte y lo organizamos y en el 2016 me eligen coordinadora y comienza todo el proceso. Este proceso de visibilización del Consejo de Sabios que arrasa la visibilización de la persona mayor en Bogotá lleva 6 años. Fue una lucha muy grande, pero realmente hemos hecho cosas extraordinarias. Pero lo que más he aprendido, Alexandra, en ese proceso es la importancia de participar, no solamente por el logro de algunas acciones, sino por lo que nos da a nosotros en la vida, en esta etapa, alcanzar ese nivel ciudadano, ese nivel de sentirnos parte realmente de un país político, de un país social. Entonces, ahí te cuento, el año pasado, yo en el año ujú, 2021, a comienzos del 2022, pedí que ya me retiraba, que me iba a la coordinación. Ellos me pidieron que por favor me quedara un año más porque lo que habíamos alcanzado pues no se podía soltar así. Yo me quedé con compromiso de un año más. Formé en ese año las personas que podrían llegar a ser sucesores y este año a comienzo, en el mes de febrero, ya definitivamente les dije me voy. Y ellos decidieron, como un reconocimiento, elegirme coordinadora honorífica con responsabilidad de asesoría para seguir acompañando el consejo. Eso es lo que hago ahora. Pero yo ujú. ya había entrado al Consejo de Paz en representación de la persona mayor, entonces ahora estoy acompañando y visibilizando de lejos el Consejo de Sabios, lo sigo asesorando y metida de lleno en el tema del logro de la paz, bajo el lema que decíamos al principio, nosotros fuimos las madres de la guerra, queremos ser las abuelas de la paz. Entonces, ese fue un resumen rápido, Alexandra. Sí. Abuelas de la Paz, me encanta y la estoy anotando. De la Paz. Esto me parece muy, muy significativo. Y esto que Ujú, usted
ha mencionado sobre la importancia de participar, ¿no? Como una especie de, ¿cómo llamarle? Como una esencia del ser ciudadano. Qué difícil es eso hoy en día, más en nuestro país. Ecuador es un país muy dividido, no sé cómo lo sientan ustedes desde afuera, visto hacia nuestro país, y la misma Colombia, que es un país hermano, muy cercano a veces, en realidades muy parecidas. Pero cómo ser ciudadanos en este tiempo, ¿no? Y cómo participar, o cómo alentar a la gente a participar cuando se siente, por ejemplo, una institucionalidad que se deshace, que uno va y toca unas puertas que casi que no existen, y las instituciones las hacen personas también, ¿no? ¿Cómo participar? ¿Cómo alentar a la gente a participar y que no mueran en el intento, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo creo que en el caso del Consejo de Sabios, nuestra más importante herramienta fue el acuerdo. El Ujú, acuerdo es el acuerdo 608 del 2015, que es de obligatorio cumplimiento para toda la institucionalidad del distrito. En Bogotá somos, 1 millón, somos 10 millones de personas, de las cuales 1.200.000 personas somos mayores de 60 años. ujú, Y Bogotá está dividida en 20 localidades y cada localidad tiene un número indistinto de barrios, pero pues son localidades muy grandes. Imagínate repartidos 10 millones de ujú. personas en Bogotá. Entonces, él te decía que la fuerza es el instrumento jurídico, el acuerdo, porque El es de acuerdo. obligatorio Ujú, cumplimiento. ujú, Y por el artículo ese que te cuento que logramos meterle como iluminados del Espíritu ujú. Santo, más o menos, que dice que las autoridades distritales y locales consultarán con el Consejo de Sabios. O sea, no estamos pintados en la pared. Y en el segundo Perdón, dice, ¿quién les podrán habilitó? Perdón que le interrumpa, eso me parece súper interesante lo que está mencionando. ¿Quién les habilitó este como imperativo legal de que les tengan que el consultar consejo de la ciudad, el legislativo de la ciudad. el Yo legislativo no de la sé cuál ciudad? es el Ya. legislativo de ustedes Mm, en Quito, por mm, ejemplo. ¿Cuál es mm, el orden jurídico mayor, el de legislativo mayor, perdón? ujú, ¿No? ¿Cómo se llama? Aquí se llama Consejo Distrital, que está conformado por más o menos 40 ujú, concejales elegidos democráticamente y que toman los destinos de la ciudad. ujú, Entonces, nosotros llegamos en un momento coyuntural porque había elecciones en ese año, en el 2015, en el 2014. Había elecciones y nosotros les demostramos a ellos que en ese tiempo éramos 800.000 personas y teníamos un estudio en el que habíamos participado que decía que el 80% de las personas mayores votan. O sea que de ujú. alguna manera las personas mayores definían las elecciones. Entonces Ya. llegamos ahí en esa negociación. Si ustedes quieren que nosotros los Ujú, apoyemos, ustedes nos hacen el acuerdo. ujú, Y logramos ese acuerdo que luego se vuelve imperativo para la ujú, administración, o sea que ujú, tiene que cumplirlo. Pero luego viene una parte muy difícil, Alexandra, que es de lo que sufrimos, es que tenemos normas. Yo estoy segura de que ustedes también tienen mucha normatividad a nivel de ujú, país, a nivel de región, que se vuelve letra muerta, que ujú, es de difícil cumplimiento, porque ujú. no hay quien le haga seguimiento y cuando hay quien le haga seguimiento no le paran bolas porque no tiene esos dientes que nos da a nosotros el acuerdo. El Yo acuerdo. creo que a todo el mundo yo le recomiendo, hay que hacer un acto legislativo que le dé poder a esa organización. Aquí en Bogotá hoy en día somos 1.200.000 personas. O sea, nosotros definimos solos cualquier elección y eso es lo que siempre estamos señalando. Pero Ujú. empezamos a actuar. Entonces, por ejemplo, nos involucramos profundamente en el tema de la convención. Ustedes ya la aprobaron, ¿verdad? Sí, en el 2019, el gobierno de Sí, Lenin Moreno. Ujú, nosotros. Entonces nos metimos profundamente y el Consejo de Sabios incidió muy fuertemente en que apareciera la ley que valida la convención. Y en el año 2020 conseguimos, pero con una fuerte incidencia, logramos traer a Colombia la CEPAL, a través de una organización internacional que nos ayudó, trajimos a Sandra Wenchan, que es ujú, pues, la autoridad de la convención, y con el adjunto de Naciones Unidas se le presentó un mensaje de urgente al presidente apoyado por el Consejo de Sabios. Hicimos ujú. el lobby en el Congreso y salió la ley 2055. Primer gran triunfo internacional del Consejo de Sabios, básicamente con algunos actores que ayudaron, pero fuera fuerza el Consejo de Sabios.
Después ujú, nos articulamos muy bien con la administración, esta administración que cierra, termina este año, nosotros este año elegimos un nuevo alcalde, pero 4 años atrás nos unimos con los candidatos y les dijimos, mire, ustedes trabajan con el Consejo de Sabios o trabajan con el Consejo de Sabios, porque ujú, somos especialistas en ser la piedra del zapato. Entonces, la alcaldesa, la que hoy es la alcaldesa, que en ese momento era candidata, de una manera muy inteligente en su campaña dijo, el programa de la persona mayor se define con el Consejo de Sabios. Entonces, eso fue un aporte muy grande para ella, pero fue un ujú. compromiso con nosotros. Claro. Y evidentemente, a los 3 o 4 meses de que ya era alcaldesa, nos reunimos y le presentamos todo lo que era nuestro programa para el desarrollo de la población mayor, localidad por localidad y secretaría por secretaría que necesitamos. Y ella lo entendió, ella dijo, son muy estructurados y entendió y le decía a su secretaria de Integración Social, si usted quiere salir bien de esta administración, trabaje con el Consejo de Salarios, porque ellos Ujú, le van a dar los insumos que usted necesita. Bajo ese presupuesto, en el año 2021, creamos el primer plan de acción para la población mayor, ujú, articulados con la institucionalidad, un plan de acción que vinculó a todos los sectores de la administración, o sea, a todas las secretarías, la Secretaría Social, la Económica, la de Movilidad, la de Seguridad, la de Educación, todas tenían que vincularse con una meta, con un propósito, con un proyecto. Y logramos crear ujú, 90 proyectos, 90 productos, llamamos nosotros, exclusivamente para la población mayor, pero igual se podían quedar en nada. Pero como también tenemos la facultad de veeduría, ujú, entonces comenzamos a hacer de veeduría. ¿Qué te quiero decir con esto, Alexandra? Que dentro del Consejo de Sabios, en el distrital somos 40 personas que ujú, cubrimos toda la ciudad, pero cada localidad, las 20 localidades, tienen consejos de sabios elegidos por voto democrático, por las poblaciones mayores de cada localidad. Y de esos 20 consejos salen 20 coordinadores con sus suplentes que formamos el Consejo Distrital. El Consejo Distrital maneja la ciudad, tiene la visión ujú, de ciudad. Entonces, comenzamos a distribuirnos las tareas. O sea, ujú, tenemos 6 comisiones y todos los consejeros tienen que pertenecer a una comisión, todos por obligación, principales y suplentes. Y le hacemos seguimiento a la comisión. Entonces, cada comisión se encarga de aquellos proyectos que tienen que ver con su localidad que están en el plan de acción. Entonces logramos, precisamente por ese trabajo, que la veeduría distrital apoyara nuestra labor y entonces lo hacemos todo acompañados de la veeduría distrital y hoy en día estamos acompañados por la Procuraduría General de la Nación, por la Defensoría del Pueblo y por la Personería Distrital. O sea, ellos son asistentes permanentes a nuestros consejos. ¿Eso qué es lo que ha logrado? Eso ha logrado que la gente que forma el consejo encuentren razón de ser a ujú, su participación, porque tienen que trabajar. Y alguno me dice, es que yo no manejo el celular. O hay gente que me dice, pero es que nosotros no tenemos celular. Yo digo, es una condición, como tener 60 años, una condición es tener celular, porque si no, no hay dinámica, no hay. Entonces hay algunas exigencias fuertes, manejo de celular, la lectura de los documentos que se les envían y el trabajo de sus comisiones. Y tienen que hacer en las comisiones. Y el último logro es que todos los años hacemos una asamblea distrital en el mes de noviembre solamente para los consejeros de la ciudad, más o menos 400 consejeros, solo para ellos. Y en esa asamblea, es la única asamblea en la ciudad en la que todos los sectores rinden cuentas, ahí en esa asamblea, sobre lo que han hecho durante ese año por la persona mayor. Es una rendición de cuentas muy fuerte, muy grande, que ya se volvió obligatoria. Ellos tienen que rendirlo. Pero la primera rendición de cuentas de la administración esta vez se va a dar en noviembre en la asamblea distrital. Y en octubre más o menos vamos a tener no, en septiembre, una reunión con los candidatos a alcaldes para decirles, esto fue lo que hicimos, esto fue lo que no se hizo, esto es lo que tiene que continuar y esto es lo que esperamos que usted haga. Y eso no es si quiere o no, o si le gusta o no. Ya está escrito Lo que lo hace con tienen el que hacer, consejo o o lo no hace hace sin nada. el consejo y Ujú. no es una buena idea. No, no, Entonces, cuando tú me preguntabas sobre la ujú, participación, yo hice ujú, todo este entorno, ujú, Alexandra, para decirles que la participación se logra cuando hay un objetivo, ¿sí?
un logro de derechos y cuando la gente tiene que hacer. Y Ujú. para hacerlo tiene que esforzarse. Y si hay gente que me dice, no, 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 yo no estoy para eso porque tantas reuniones yo me retiro. Ok, tuvo su oportunidad, déle la oportunidad a otro. Pero hoy en Ujú. día hacen cola para estar en el Consejo de Sabios. Así, qué bien. Qué bien, porque de la descripción que usted nos está haciendo, me llevo la idea de que ustedes han ganado una autoridad, ser una autoridad, un Sí, ente de autoridad o de referencia para el político de turno, ¿no? Que tiene sí, que pasar donde están ustedes, hacer una venia de alguna sí. manera y ustedes darles toda la información que tienen Ujú. con la cual deben funcionar y sumarse a lo que ya está hecho. Y Sí, eso no es algo que se logra de la noche a la mañana, hay que irlo no, con trabajando. 6 años de trabajo sin descanso. Yo no quise hacer Mm. nada más, ni pertenecer a muchas cosas a las que me invitaban. Ujú, No quise hacerlo porque quería dedicarme al Consejo de Sabios, llevarlo a donde lo llevé. Y ahí ujú. está. Si lo pueden continuar, pues veamos a Quiero, ver qué pasa. quiero volver a su relato al inicio, ¿no? Cuando se encontró justamente con este concepto, Consejo de Sabios, y le dio como curiosidad, que creo que es la misma curiosidad que tengo yo y algunos presentes, de qué es el Consejo de Sabios, porque no sé si a los que estén presentes, pero a mí cuando me dicen Consejo de Sabios, estoy pensando en Grecia, o sea, sí, en Sí, la sí. civilizaciones antiguas donde se daba un valor a la palabra del que tenía más edad, ¿no? O incluso localmente, nuestros antiguos acá, el mayor de edad, de hecho hace poco murió un guaraní, que no me acuerdo el nombre, nuestro fotógrafo que nos da unas clases acá nos habló y lo conoció, un señor ya longevo, y por ser el mayor y que tenía más conocimientos, era quien, digamos, dirigía a su comunidad. Entonces, cuando usted me dice Consejo de Sabios, yo estoy pensando esos son mis referentes, quería como decir, y creo que los comparto porque vi que algunas hicieron así con la cabeza, este, pero ¿qué es exactamente el Consejo de Sabios? ¿De dónde viene? Porque usted ya se topó con algo que ya existía. ¿De dónde Ahí salió? tienes ¿Cómo tú se una, creó? Ujú. ahí tienes tú una fuerte dicotomía cultural. Ya. Es en las poblaciones ancestrales. Primero, en Ujú, las poblaciones antiguas, como tú acabas de mencionar a Grecia. Es en las culturas orientales y es en las culturas indígenas donde el respeto por la persona mayor, por su experiencia y por su sabiduría es innegable. Pero cuando tú abordas las culturas occidentales y las culturas jóvenes, te encuentras con que eso no es tenido en cuenta ni es respetado. Todo lo contrario, caemos en el otro lado. Somos inútiles, somos incapaces, no tenemos ni idea de lo que pasa, no sabemos, o sea, y vamos perdiendo el derecho a la opinión, vamos perdiendo el derecho a nuestra libertad y a nuestra dignidad lentamente, porque hay una cultura, especialmente, repito, la cultura occidental, que tiene una reverencia muy comercial por la ujú, juventud, por la ujú, belleza. Y eso implica el destrozo del destrozo del tema de la vejez. Entonces, cuando yo llego ya existe el concepto de Consejo de Sabios, pero no había como una defensa. Mi primera gran defensa se da en un congreso de geriatría y gerontología que fue en Barranquilla y me invitaron a que fuera la persona que abría el congreso con Diego Bernardini. Tú reconociste a ujú, Diego. ujú, Con Diego Bernardini hicimos la inauguración de ese consejo y recuerdo perfectamente una representante de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, que se levantó un poco molesta, que a título de qué nos asignábamos el nombre de sabios. ujú, Y lo que ujú, le dije es, yo conozco muchas personas que son muy inteligentes, son verdaderamente valiosos intelectuales, que no les alcanza la pared de su cuarto o de su oficina para poner ujú, todos los títulos que están allí, pero donde no hay una sabiduría profunda, un conocimiento de la historia del ser humano. Pero no conozco una sola persona mayor que a sus 60, 65, 70 años no tenga algo que aportarle a la vida de los demás desde su experiencia. Y a eso se le llama sabiduría. No tanto al fruto intelectual de la lectura, a ujú, veces inútil, vacía y vacua, de los libros, a cambio de la experiencia de lo que han hecho en vivir en la vida y de su aprendizaje. ujú, Entonces, el consejo de sabios es un consejo de personas mayores
expertas, conocedoras, que pueden hacer ostentación de su sabiduría, como todos y cada uno de los que estamos esta noche aquí. Por la experiencia, sí. No, me llevo el tema de la calma, me dejó así en mi sitio con la necesidad de encontrar calma desde esta edad, ¿no? Ujú. A partir de esta edad. Creo que es algo que se puede construir. Nos ha contado también ya su experiencia, los logros que ha tenido en Colombia, el Consejo de Sabios y esto. ¿Qué falta ya? Hacen falta cosas aún, ¿no? ¿Qué les falta hacer? Falta primero el empoderamiento de la persona. Yo ya creo que la sociedad, a partir de la pandemia, las sociedades del mundo entraron en la visión de, de que el mundo se envejeció y de que las personas mayores Ujú, tenemos que llegar a ocupar un importante papel, no solamente en lo social, sino también en lo económico. Hoy estuve en una reunión que se llamaba Economía Plateada. Una reunión, yo asistí obviamente para encontrarme con que la habían hecho para que el sector financiero llegara a hablar de qué hacer con los recursos de las personas mayores. Y obviamente, pues ahí estaba la piedra del zapato. ujú, ¿Por qué? Porque en Colombia solamente el 25% de la población tiene pensión. O sea, te estoy hablando de que somos 7,5 millones de personas, o ujú. sea que podemos decir que en el mejor de los casos 2 millones de personas tienen pensión. Hay cinco, Preguntémonos ¿no? qué pasa con los Ujú, 5 millones. Y esa fue la pregunta que les hice ujú, hoy. ujú, Ustedes están aquí hablando para las personas que tienen ingresos, ¿qué mensaje tienen? Entonces hubo un poquito de molestia porque estaba también presente el Banco Interamericano de Desarrollo y se lo dije. Le dije, usted no ujú, está llamado aquí para venir a apoyar al sector financiero de la gente que tiene recursos. Usted está llamado aquí ujú, como Banco Interamericano de Desarrollo a decirle a esa gran población que hay oportunidades, que hay emprendimiento, que hay apoyo, que las personas que no tienen ingresos porque no tienen pensiones o subsidios van a tener un crédito porque alguien los avala para que puedan salir de esa condición infame en la que están. Entonces, si tú me preguntas qué falta, todavía a nivel de nosotros falta mucho. Pero lo más ujú, importante que falta, Alexandra, es que nos creamos esta verdad, que nos ujú, creamos que somos importantes. Primero que ujú, todo, que aceptemos que somos vencedores, porque la vida es un desafío y nosotros le dijimos a la vida, se la ganamos. Y aquí ujú, estamos. ujú, Ahora, ¿para qué lo ganamos? ¿Cómo calificamos el triunfo? ¿Cómo ujú, participamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo finalmente hacemos lo que queremos? Y vuelvo a tomar la expresión, hacemos lo que me da la gana, realmente ujú. la gana de lo que yo quiero El hacer. deseo, sí, las ganas. Ahí viene el tema de la participación ciudadana, porque es que Ujú, nosotros tenemos una formación como seres humanos y como organizaciones democráticas. Tenemos una formación que pues viene desde que viene, es histórica. Entonces, si tú vas a ver, espérate que yo tengo por aquí un cuadrito, no sé si todavía lo tengo aquí. Sí. Mira, en mi cuadrito, ¿lo puedo compartir? sí, ya le pongo para compartir. Un segundo. ¿Ya? Ya. Ujú. Bueno, entonces voy a compartirlo y este. Me avisas cuando lo vean. Ahí está ya su Bueno, pantalla, correcto. Ujú, este es de una presentación que hice hace poco hablando de esto y es una historia que nosotros necesitamos conocer. El siglo ujú, XVII habla de la primera ciudadanía que fue la ciudadanía civil, que fue cuando se le dijo a la población que tenía derecho a hablar, no solamente a obedecer, sino a hablar ujú, en representación de lo que pudiera ser el gobierno o los gobiernos de esa época. Aparecen ujú, los derechos que nos dan ciudadanía civil, que hablan de la libertad, que aparece en la primera versión de los derechos humanos franceses, la libertad de expresión, de pensamiento, de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos, el derecho a la justicia. Pero yo te pregunto, esto que emana del siglo XVII, ¿qué tan real es hoy para las ujú, personas mayores? Fíjate que es ujú, que voy a ponerlo un poquito más grande. ujú. Fíjate que es que, ¿dónde está el zoom? Aquí ya lo Ah, encontré. Ya. ujú. A ver si lo podemos ver un poquito más grande. Sí, ya. Ahí está. Entonces, esto está en el siglo y aparecen instituciones asociadas a esas, la ciudadanía y en los tribunales. Ujú, Después, óyeme bien, después de casi 2 siglos, en el siglo XIX, aparece por primera vez, y esto aparece obviamente en Europa, en la ciudadanía política. O sea, ya nos habían dado contexto de ciudadanos, pero aún
los derechos estaban muy cuestionados. Pero viene la ciudadanía política que nos da el derecho al voto y a la asociación. A la asociación. Yo no sé en Ecuador cuándo le dieron, por ejemplo, voto a la mujer, pero aquí en Colombia se le dio el voto a la mujer en 1950. O sea, hace menos de 100 años. Esa ciudadanía Fue política a del siglo comienzos del XIX siglo. no Ujú, aparece. ujú, Y por último viene la ciudadanía social, que es de la que hablamos hoy en el siglo XX, que es donde ya aparecen todos los temas de protección. Pero ¿a qué voy con ujú, esto? Todo esto está definido desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho falta? Lo que ha hecho falta es la exigencia al Estado. Me voy a ir ya para dejar de compartir. La ujú. exigencia al Estado. Espérate un momentico, por favor. Ay, ¿dónde estás, corazón? La exigencia al Estado del cumplimiento de todos estos derechos, del cumplimiento de todos. Entonces, no se ha dado porque la ciudadanía no exige. Y yo aquí me quiero referir a ustedes, porque Ujú, ustedes tienen una historia muy, muy fuerte de libertad y de independencia. Ecuador es ujú. un país que sabe luchar. Hitos de Ecuador es un América. país que tiene Ujú, una historia muy fuerte, ujú, pero está fundamentada en el sentido de libertad de sus poblaciones indígenas. ujú, Entonces, eso es lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta es creernos en nuestro poder, pero para eso necesitamos tener un espacio donde manifestar no solamente nuestras inquietudes, sino también nuestros sueños. O sea, el Consejo de Sabios tiene algunos principios no mencionados en ningún reglamento y uno de ellos es, nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución. Y nos hemos acostumbrado a que cualquier problema que exponemos de recursos, de salud, de educación, viene con una solución. Y esa solución se la exigimos a quienes son los ejecutores. Pero las personas se sienten con una identidad dentro de la organización. Entonces, ¿tú de qué comisión eres? ¿No? Yo soy de la Comisión de Relaciones con lo Público. Ah, significa que ustedes son los que hablan con el alcalde, los que hablan con los secretarios de las dependencias, los que hablan con las organizaciones, sí. Y en sus localidades hablan con su alcalde local, con el representante de integración social, generan los planes de trabajo y los atienden. Y entonces porque tienen que rendir informe. Y en eso somos muy disciplinados. Entonces vienen y rinden el informe de cómo les está yendo. Cuando un problema se vuelve viral, por llamarlo de alguna forma, 3, 4, 5, 10 localidades tienen problemas, por ejemplo, con las citas médicas de los especialistas, que es muy frecuente. Entonces llega al distrito y el distrito se sienta con el secretario de salud. Y le dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí están las quejas, aquí están las cifras, aquí están los nombres. Y el y secretario de salud tiene que encuentros. ofrecer una solución y Ujú, comprometerse con esa solución, porque si él ofrece, nosotros le hacemos seguimiento a su compromiso. ujú, Eso, así con la seguridad, con educación. Por ejemplo, en educación, la Secretaría de Educación me decía que en Bogotá la población analfabeta es muy reducida. Entonces, sí, son muy poquitos, pero ¿por qué no hacemos un índice de la población analfabeta funcional mayor de 60 años? Aprendieron a leer y a escribir y por su ejercicio en el tiempo lo olvidaron. No tienen comprensión de lectura, no tienen un ejercicio de labor matemática, no escriben bien. Entonces, ese analfabetismo funcional es peligroso. Entonces, ujú. entonces empezaron a darles clase en los horarios extendidos de los colegios por las noches. Y digo, ustedes se imaginan que los viejos van a salir por las noches a correr peligro, pero damos la pelea y lo damos en espacios muy abiertos hasta que logramos que en las escuelas se destinaran 1 o 2 salones diurnos para que ellos pudieran ir a clase. Así lo hacemos, logramos hacer, por ejemplo, en este momento estamos con el tema de movilidad, que Bogotá tiene unas calles terribles, con muchos peligros y estamos trabajando en eso, pero dito, siempre son peleas muy fuertes. Entonces, si tú me preguntas qué hace falta, Alexandra, hace falta de todo. Hace Ujú. falta coger esos 27 De la derechos de la convención. Convención y los Ujú, de los principios de las ujú. Naciones Unidas que son importantísimos, pero importantísimos para que se vuelva porque son de obligatorio cumplimiento. O sea, si los Imagínate que, por países ejemplo, han suscrito, tienen la obligación de cumplir claro, estos claro. principios y estos derechos. Claro. Por ejemplo, la convención en nuestro país tiene carácter constitucional, o sea, tiene el más alto nivel de ley que está y es de obligatorio cumplimiento. Pero mira lo que dice los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Estos son de Naciones Unidas. Ujú, Entonces dice,
que deben permanecer integrados a la sociedad. Hoy que estamos celebrando el día Ujú, del maltrato, del día de la toma de conciencia, yo digo que ujú, hoy el día no se llama así. Para mí el día, y así lo puse en las redes sociales, hoy es el día de la toma de conciencia por el respeto y el buen trato de a las personas mayores. Porque de eso es de lo que tenemos que tomar conciencia, ujú, de que tienen que respetarnos y que tienen que tratarnos bien. Entonces te decía el tema de Naciones Unidas, permanecerán ujú, integrados en la sociedad, pero ahí viene un tema sencillo y chiquito, Alexandra. La primera sociedad es la familiar. ujú, ¿Cuántas personas mayores están realmente integrados a su familia? Eso significa que los escuchan, que les piden concepto, que los respetan, que los atienden. ¿Hay esa integración? cada vez menos. Bueno, es la primera que tenemos que mirar Ujú, porque es la más cercana. Luego viene la integración desde el punto de vista de ciudad, desde el punto de vista social, desde el tema de la seguridad, desde el tema del emprendimiento. Yo no hablo de empleabilidad. Las personas ujú. mayores de 60 años no creo que estén buscando empleo, pero Quieren crear cosas. Ujú, están buscando emprendimientos donde ujú, puedan desarrollar sus... ujú, Entonces trabajamos en eso, con la Secretaría de Desarrollo Económico ya hemos logrado algunas cosas. ujú, Entonces viene, pero toda la estructura de la ciudad culturalmente nos respetan, nos dan las vías, nos ujú, ayudan cuando estamos en los andenes, nos dan el puesto en los buses. Entonces, eso es maltrato. ujú, Claramente eso es maltrato y es un punto por el que hay que luchar. Aquí en ujú, Colombia existe la ley que habla de las filas preferenciales, nadie la cumple. ujú, Nadie, ni los bancos, ni los teatros, ni los almacenes, nadie la cumple. Entonces, ese tema cultural es también sumamente importante. Pero también habla de permanecer integrados en la sociedad estructuralmente y ahí sí que estamos peor, ujú, porque no formamos parte de las decisiones. ujú, No nos llaman a la discusión de leyes, no nos preguntan qué leyes necesitamos. Generalmente esas discusiones, tanto en lo legislativo como en el ejecutivo y en el jurídico también, ujú, se da entre gente muy joven. ujú. Nosotros podemos hablar de niñez, de juventud, de adultez, porque ya pasamos por ahí. Pero ellos no pueden hablar de vejez porque no tienen ni idea de lo que se siente. Sí, Entonces, no, no, exigimos la presencia ahí. no sé si usted conozca a Sonia Andrade Tafur, es de acá de Ecuador. Ella es representante de la sociedad civil. La invité a que venga, pero está justo en Suiza y me dijo que ya hasta ahora no iba a Sí, poder claro, está conectarse. dormida. Ya está dormida. Por ahí mandó un videíto que de pronto al final se los puedo pasar a propósito de este día, ¿no? ¿Cómo se dice? Conmemoración, celebración, visibilidad, no sé, Es el día de la toma de conciencia, de pero no toma puede de ser una conciencia. conmemoración que no hay No. nada que conmemorar. No, en todo caso, bueno, ni que celebrar, por supuesto, ¿no? Sí, Simplemente es un día de concientización y ella lo pone ahí. Entonces, con ella tuve la oportunidad de conversar hace algunos meses atrás. Eh, la conocí a través del doctor Bernardini casualmente porque así mismo se contactaron en alguna de estas reuniones. Ella es una persona mayor y abogada, ha luchado muchísimo por los derechos, pero ella sentía y me transmitió esta pena grande de casi como que ha arado en el mar, que ha hecho muchas cosas, ha tratado, pero tuvimos esta década perdida, digo yo, con el gobierno de Correa, que lo que se habían ellos podido ganar en derechos, pues se les vino en contra. Entonces, ella siente un poquito como que el hacer respetar estos derechos que están muy lindos en una hoja, en un papel, y ahora con la convención ratificada y todo, se ve todo maravilloso, pero el ejecutar realmente eso no parece tan fácil. Veo que ustedes están muy organizados como consejo. El concepto me parece hermoso, me parece muy lindo, pero ¿cómo realmente hacer lo que hemos propuesto, que es el tema de conversación de esta noche, ¿no? ¿Cómo dinamizar la participación de las personas mayores en las políticas bueno, públicas? ya Ujú, te he dicho, primero, hay que necesariamente organizarse. De alguna ujú, manera hay que organizarse. Hay que iniciar unas pequeñas organizaciones, pónganle el nombre que quiera. ¿Qué vamos a hacer? Defender los derechos humanos de las personas mayores y obviamente si hay políticas públicas, velar por el cumplimiento de las políticas públicas. Entonces, ujú, pero para eso necesitan algo que es muy importante, Alexandra, y es algo que jurídicamente lo respalde. Eso ujú, sí que es importante. Una norma del distrito o una norma de la región o una norma del país
que les dé esos dientes de poder reclamar, que es lo que nosotros tenemos, Eso de lograron poder ustedes. reclamar y decir, ustedes no pueden hacer las cosas sin preguntarnos, tienen que preguntarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la población objeto, la población sujeto también, Ujú, en la que se tiene que trabajar. Después de eso, de organizar a una sociedad organizada no da para nadie, nadie. ujú, ujú. Después de que tengan la organización, ojo, porque hay muchas personas que van a querer valerse de ellas para muchas cosas, pero Políticos, entonces generalmente. darle a cada persona que integra esa organización, una integración naturalmente horizontal, Horizontal. con Ujú, deberes y derechos iguales, ujú, horizontal, darle una razón de ser. ¿Usted por qué está aquí? Usted está ujú, aquí porque usted tiene que defender o este derecho o esta parte de la política pública o este contrato o ujú. vigilar estos recursos y enseñarlos a hacerlo y que lo hagan. Claro, pero Eso tiene que haber alguien como usted o un grupo de personas como usted que sí, estén claro, como educando a la gente en esto, ¿no? En claro, esta claro. ciudadanía que es ser un veedor de alguna Sí, manera, claro, ¿no? exactamente. De estas Hay que, políticas. ajá. Pero si pensamos individualmente, nos vamos a quedar tomando tinto en la sala y arreglando el mundo. Mm, Tenemos que salir a hacer esa defensa con una característica, yo no sé si ujú, yo lo dije en Medellín, lo que nosotros las personas mayores estamos haciendo ya no es tanto por nosotros, ujú, sí es lo por las dijo. generaciones que vienen atrás. Ujú, Pues estamos defendiendo ese sí, derecho. ¿Ustedes tienen pensión no contributiva? No, no creo. no. Bueno, entonces estamos defendiendo como ¿Qué es esos. perdón mi ignorancia, qué es la pensión no contributiva? El La que que el tú, la, Estado la la da contributiva es la que sin, logras por tu tiempo trabajado, ya, ¿cierto? pero en una empresa privada Sí, o claro, o pública. pública, pero Ya. trabajaste tanto tiempo y te ganaste una Ajá. pensión, que es la pensión contributiva porque contribuiste a tu Ah, propia ya, pensión. ok. La no contributiva es la que se pelea para la persona mayor por el Por hecho de parte del haber pasado Estado. 60 años edificando país. Ajá, sí. Algunos países tienen, pero son pensiones irrisorias, Alexandra. Los países que los tienen, ninguno tiene más del 25% de un salario mínimo. No es nada. Pero bueno, entre nada y algo Sí. de eso es importante. Entonces, Acá fíjate que hay que hay la dar, devolución del IVA, que también es una cosa mínima para quienes pero no, 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 muchos, si pero quieres no que te es. devuelvan el IVA, tienes que tener plata para gastar, Ujú, para pagar un exacto, IVA y que te lo exacto, devuelvan. exacto. ¿Sí? Entonces, esa es una lucha que es muy, muy fuerte. Y Perdón que estamos, interrumpa, que eso es, este modelo es el que sí está en países desarrollados europeos con el modelo de bienestar, ¿cierto? En el que pero ya es la igual, sociedad igual, que... averíguate y verás que ningún país europeo de los Ujú, que pagan la pensión social no contributiva, a veces la llaman pensión social, a veces lo llaman bono social, ujú, ninguno te paga más del 25% de un salario mínimo. ujú, Entonces, digamos, hablemos que llegaran al sueño ideal de tener ujú, 50% de un salario mínimo, Alexandra, ujú, ujú. con el que tienen que pagar el No, arriendo, los servicios, los es un problema medicamentos. social fuerte el que se viene, Claro, porque cada claro, vez vamos a ser más personas mayores viviendo al mismo claro. tiempo, es lo que siempre digo, y con este tipo de problemáticas. Si no hay una jubilación, que la verdad es que es irrisoria la jubilación que nos da el Seguro Social, eh, pues nos toca emprender. Y si no hay Claro, nadie más que nos ese defienda, punto. nos tenemos que empoderar nosotros y defender y hacer cosas, crear cosas, ¿no? Hoy estábamos hablando justamente con algunas personas en el tema y consideramos empezar a hablar del tema del cooperativismo, Ajá. porque creemos que el cooperativismo puede ser una respuesta maravillosa para las Ujú, personas mayores, pero maravillosa, ujú, porque como te lo mencionaba al principio, hoy en día esta población mayor que está llegando entre 50 y 60 años es mucho más formada intelectualmente, ujú. eh, Viene con más tienen mucha más herramientas. experiencia, Ujú, ya tienen muchos más contactos y es el momento de trabajar con ellos y ayudarlos. Y eso nos toca a nosotros, abrir esos, o sea, hacer siempre la punta de la lanza. Siempre ujú, estaremos sangrando por alguna parte, porque son muchas las cosas que podemos hacer, pero lo bello es hacernos ujú, respetar con muy buen manejo argumentativo, con muy buen manejo conceptual, con volver a abrir nuestra mente a toda esa preocupación, ¿no? Entonces, el cuento de que se nos mueren las células, tú sabes que no es verdad. El cerebro, ujú. No, el y cerebro es, si lo hay que queremos, es moverse. eternamente Ujú, joven, eternamente joven. Los que tenemos problemas de memoria no es porque nos esté fallando la memoria, sino porque tenemos tanta información acumulada que el cerebro se toma su tiempo en ordenarla. Pero
cuando nosotros no nos resignamos a que empezamos a morir, nosotros no tenemos sino una muerte, la del Ujú, último día, es la ujú, única. Pero ujú, mientras llegamos al último día estamos vivos, dinámicos y si lo queremos inteligentes y brillantes. Entonces hay mucho material de lectura, pero mucho material pequeño, grande, complejo, sencillo. Adentrémonos en eso para tener un lenguaje, para tener ujú, unos argumentos, para tener unos espacios de discusión, ¿sí? Abrámonos a eso y participemos. ujú. Entonces, lo podemos hacer, Internet nos da muchas posibilidades, pero Sí, arriesguémonos, así ¿sí? es. Busquemos en el teléfono si queremos, o si podemos tener acceso a un computador, hagámoslo. A mí Ujú. aquí en mi casa, cuando se va la luz, me preocupa el computador, no me preocupa ni la nevera ni la lavadora, me preocupa ¿Con, con el quién se conecta computador, después? Exactamente. claro. Sí, muy, muy Entonces, interesante. es Ujú, eso. Mire, llegar a sentir esta pasión por la vida, porque yo sí lo digo, yo tengo una pasión profunda por la vida. No es fácil, pero hay que empezar. Saquen ujú, esa pasión, saquen eso. Y miren cómo lo pueden hacer. Y entre ustedes mismos, los aquí reunidos hoy, digan, oiga, ¿por qué no nos reunimos alrededor de algo? ujú, Creemos una organización, empecemos a formar. Y hay muchas organizaciones que los pueden ayudar en ese sentido, sin robarles su autonomía, su independencia y sin arrebatarles sus sueños como ciudadanos. no, Pero toca es- así. Cuando te decía, miramos el tema de Naciones Unidas, con lo que ellos ajá, hablan de la sí. participación, mira lo que dice. Dice, participarán activamente en la formulación y la aplicación. Participarán activamente, o sea, es una orden que le da Naciones Unidas a los estados. Ujú, Ellos deben participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten su bienestar y deben poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. Miren esa ujú. belleza de generar unos programas Intergeneracionalidad. académicos con Ajá, personas mayores y gente joven, ¿sí? Yo ajá. tuve una experiencia lindísima, hice un taller de convención, personas mayores y estudiantes de una universidad. Fue Ujú, algo extraordinario, pero ¿sabes qué fue lo más extraordinario, Alexandra? Los ujú, reclamos de los estudiantes. Le empezaron a reclamar a los viejos. Es que ustedes no hablan, es que ustedes no se conectan, es que ustedes no nos ponen atención, es que ustedes nos ujú, ignoran. Los viejos abrían los ojos como si les fueran a ujú, echar gotas, pero ujú, cayeron en cuenta que era así. ujú. Nosotros muchas veces nos encargamos de nuestra soledad y de nuestro aislamiento, porque queremos hacer las cosas como queremos nosotros sin tener en cuenta a los demás. Dice también de Naciones Unidas que las personas mayores deben poder buscar y aprovechar las oportunidades de servir a la comunidad. Para eso necesitan el apoyo del Estado. Ujú, Entonces debe haber normas que los estimulen y les ayuden para que puedan ser parte de esa sociedad. Y por último, deben poder formar movimientos y asociaciones de personas de avanzada edad. O sea, eso no nos ujú. lo puede. Es cierto, nadie nos lo prohíbe, pero nadie nos lo estimula. Nadie lo estimula. Creo que Nadie ese es lo el estimula. Entonces hay punto, que buscar María eso, Conchita. como el poder ser escuchados, el poder ser Ajá. invitados. El estímulo no estamos hablando necesariamente de un estímulo económico, No, pero para sí nada, es el ser motivación de uno invitados, mismo, sí, claro, de querer dejar algo, dejar un claro, legado, sí, lo claro. que usted decía, ¿no? En esta Que van a conferencia. O tomar sea, ya, algunas, ya lo que hacemos ahora no es tanto por nosotros, sino es por las generaciones que vienen, ¿no? exactamente, Dejar un camino ese trazado. es, y es la mejor Yo, manera de dejar huella. Yo ¿cómo siempre dejar digo, huella? Alexandra, Ujú, ujú, que los seres humanos le tenemos miedo a la muerte por obvias razones. Y entre más viejos estamos, pues a veces más miedo le tenemos a la muerte, porque la sentimos respirando aquí, ¿no? ujú, Entonces, la mejor manera de perder ese miedo a la muerte es dejar huella. Cuando uno deja huella, yo no sé si ustedes han visto la película Coco, la sí. mexicana, ¿sí? El temor de los muertos a ser olvidados. Y yo creo que ese es Ujú. el verdadero temor. Cuando dejamos huella, va a ser muy difícil que seamos olvidados. Yo digo, yo ya me puedo morir tranquila con la ley 2055 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos porque ha quedado huella. Entonces, es una cosa muy linda, que deja uno huella en la familia, deja uno huella en la sociedad, deja uno huella en las generaciones. Es una manera muy bonita, pero hay que hacerlo. Tenemos que movernos. No tenemos Tenemos que que esperar movernos. que nos Que lleguen las alguien lo cosas. haga, exacto. No, no Motivar. podemos. Entonces, eso sí implica Motivar, sacrificio, ¿sí? automotivarnos, teniendo todos estos elementos que usted nos ha mencionado ahora, teniendo conciencia de las cosas, inspirándonos, que un poco esta fue mi idea de invitarla acá, porque la escuché
créame que sentí que me hablaba a mí directamente, ¿no? Y dije, no, la tengo que traer acá al grupo. Me apena que no estén todas, las horas siempre son como complicados, pero esto queda grabado, así que lo voy a poder compartir con el resto del grupo y la gente que lo quiera. Pero ya se me están yendo, no puede ser. Quería abrir los Claro. micrófonos por si quisieran Sí, comentar, claro, es un sí, buen claro. momento Lo último para que quería hacerlo. decirles, lo Sí. último que quería decirles, Ujú. Alejandra, es inviten a las personas que están entre los 50 y los 60 años, Ujú. porque están en un nivel de desamparo muy fuerte. Aquí en Colombia conseguir trabajo a los 50 años no es fácil, Sí. es prácticamente imposible. A los Ujú. 50 años no pueden recibir subsidios, a los 50 años no pueden recibir pensión, a los... ¿Qué pasó aquí? No sé, yo la veo. Ay, no, ya sé que, sí, que me está Se está avisando que me voy a quedando quedar sin sin batería. batería. Ya, ya, No, ya, no se puede ya ir me así. conecté, Ya. ya me conecté. Ajá. Ya, ya estoy ahí Ok. lista otra vez, ya estoy. Ya. Entonces, esa población entre los 50 y los 60 años, que es el semillero de la vejez, Yo. invítenla, Ujú, invítenla ujú. porque van a tener mucho de qué hablar. Sí, sí, me Ahora sí gustó te dejo que hablar. hay unas 4 amiguitas por ahí de ese segmento etario. Bueno, voy a alzarles los micrófonos, es el momento en que ustedes ya saben, pueden comentar, participar. ¿Qué les ha parecido la charla? Si tienen alguna pregunta o comentario que quisieran hacer a María Conchita, incluso me voy a quitar los destacados para podernos ver mejor todos. Así. Ujú. Eh, por aquí está, bueno, Paulina, Indira, sí. Carmen, cuéntenos. Bueno, gracias primero, Alexandra, por la invitación. Ujú. Gracias, Conchita, por despertarme. Hoy día Alexandra dijo, era como que me hablaba a mí en el curso que estuviste en el Congreso. Bueno, Ujú. pues hoy día me estabas hablando a mí. Qué linda. Estoy pasando momentos tristes, estoy viuda de hace pocos meses y estoy buscando mi camino. Ujú. Y me ha motivado mucho porque hace 20, 30 años atrás yo empecé en mis cátedras universitarias justo en un asilo de ancianos, pues soy enfermera. Y me enamoré de la geriatría, la gerontología, pero el camino me fue llevando por otros lugares. Y hoy día que he estado escuchando tanto, recordaba que hace muchos años aparentemente Ecuador tenía leyes, aparentemente teníamos bastantes cosas que se hacían en Ujú. geriatría. Sí. Y de un momento a otro se desapareció todo y estamos como indefensos. Y ahora que yo ya soy tercera edad, tengo 66 años, me doy cuenta que estoy en ese grupo en el que de verdad, si no luchamos nosotros y si no nos despertamos, pues eh, hay que hacer algo. Así que yo agradezco esta invitación porque al menos estoy motivada en momentos que necesito mucho. Gracias. Bueno, Que ahí lo tiene así Carmen. sea, Amalia, Ujú. y que Que lo ojalá lo tome. logres desarrollar. Se necesita Ujú. constancia, disciplina y sobre todo ganas. No renuncies, por favor, arranca. No, y ya tiene herramientas, que es más importante, lo más importante en su momento, ya está para algo, o sea, Ujú. no termina, la vida continúa, ¿no? Eso. No sé, alguien más que quisiera comentar, hacer preguntas. Paulina, alzaste la mano. Sí, hola, buenas noches. Te comentaba algo por el chat, pero no me has leído todavía. Te preguntaba No, si que puedo hacer estoy. un par de preguntas y ya me Ajá, contestaste. sí. Hola, buenas noches con todas. Disculpen, pero llegué corriendo, me metí en la ducha y logré conectarme Bueno, aunque sea atrasadita. no María se Conchita, preocupen. mucho gusto escucharla. Gracias, Alexandra, por esta entrevista súper interesante. Yo tengo dos preguntas, María Conchita. Acá Señora. en el Ecuador tenemos los consejos de igualdad. Los consejos de igualdad son unos espacios creados desde el Ejecutivo. Se componen por 10 miembros. 5 son representantes del Ejecutivo de distintas instituciones del Estado y 5 son representantes de la sociedad civil que tengan que ver con ese tema, ¿no? Entonces, tenemos, me parece que son 5 o 7 consejos de igualdad, pero hay uno que es el que tiene que ver con esto, que es el Consejo de Igualdad Intergeneracional. Mi Mm. pregunta es, ¿vería usted como una fortaleza o más bien una debilidad el que no haya un consejo dedicado solo a los adultos mayores y más bien tengamos a todas las generaciones en un solo espacio, donde la idea es que haya este intercambio y este velar por los derechos de todas las generaciones, niños, adultos, adultos mayores? Esa es la una pregunta. Bueno, yo te voy a contestar esa. Evidentemente, cuando están reunidos los adultos mayores, hay una convergencia de identidades frente a problemas, pero eso no significa que no podamos abrirnos a otros, no solamente desde el punto de vista intergeneracional, problema de edad,
sino de otras diversidades. Entonces uno también allí en el Consejo de Sabios puedes empezar a escuchar a o personas mayores o jóvenes, por ejemplo, los grupos indígenas, por ejemplo, de la población LGBT. Cuando ustedes tengan experiencias con la población LGBT, la población mayor LGBT, van a conocer situaciones y experiencias impresionantes, pero que nos ayudan mucho para visualizar lo que no debe volver a pasar. Pero deben también incorporarse con los jóvenes, generar programas con ellos. Nosotros participamos en la definición de la política pública de la juventud y nos escucharon y salieron muy agradecidos. Un día vinieron a preguntar que a vecinos que nos iban a enseñar a usar el condón, ¿para qué servía el condón? Pues nos dio mucha risa porque a esta hora de la vida, condón. Ellos nos decían, no, pues para enseñar, que ustedes, porque a veces los jóvenes no lo comentan con los padres, porque les da un poquito de temor, pero le tienen más confianza al abuelo o a la abuela, especialmente a la abuela. Y lo hicimos y fue algo extraordinario y sin lugar a dudas aprendimos mucho, pero ellos también se sintieron acogidos y hablamos de muchas cosas. Entonces, yo recomiendo uno que sea exclusivo y ojalá, Paulina, de solamente sociedad civil. Ojalá de solamente sociedad civil, con esa exigencia, esa articulación con la institucionalidad, pero articulados, ¿sí? Como dice el refrán popular, juntos pero no revueltos. Eso no significa que no tengan contacto con con todos los demás niveles etarios de la vida y con la diversidad absoluta. Hay que volver a la ruralidad, mirar las poblaciones indígenas, las poblaciones gitanas, y en cada población vas a encontrar personas mayores. Eso es muy lindo. Y cuando uno los invita, la experiencia es maravillosa. Pero como sabios que son, no hay límites, ni de participar, ni de compartir, ni de aprender. Justamente creo que un poco la idea de que haya 5 representantes del Ejecutivo y 5 de la sociedad civil es que haya ese espacio de incidencia en la política pública, ese espacio de ser escuchados. Y no sé si en la práctica realmente está funcionando. Estos consejos tienen poco tiempo en realidad de creados y los 2 últimos gobiernos la verdad es que no le han dado mayor seguimiento ni impulso. Es La una falta de la iniciativa... norma. Eso No, de la norma, están en la norma, fueron creados por norma, porque fueron creados en la época justamente del gobierno de Rafael Correa. Ahí se abrió estos espacios para que se incorpore la sociedad civil y tenga incidencia en la elaboración de política pública. Eso sí, muy Entonces, bien. tenemos 5, justamente está revisando, son 5, no 7. Hay uno de género, hay uno de discapacidades, hay uno intergeneracional, está uno de movilidad humana y el otro es de etnias y nacionalidades, que es justamente para nuestra población indígena, ¿no? ¿Todos son En el personas Ecuador, mayores? hay de todo. En el porque intergeneracional hay lo transversal. representantes de niñez, de adultos, de adultos mayores. En el de etnias y nacionalidades hay representantes de las 14 nacionalidades que hay en el Ecuador. Y esa es un poco la idea. En el de género están los grupos feministas y así, ¿no? Claro. Entonces sí, en cada uno de ellos Pero hay no hay uno adultos mayores. específico de personas mayores. Exacto. Entonces lo que me ronda la cabeza es qué tan bueno sería que en el Ecuador separemos un poco el tema de los adultos mayores de este consejo intergeneracional donde ya están, pero junto con las otras edades. Uh-huh. Un poco Eso es muy pensándolo en voz importante. alta. Ustedes creo que deben tener una política pública de envejecimiento y vejez, sí. No la conozco. Voy a averiguar. Habría que averiguar cómo está la política pública para ver. Pero también sería bueno escuchar a las personas mayores, sus dificultades, sus problemas, para comenzar a trabajar en eso, pero exclusivamente las personas mayores, porque las otras etapas etarias difícilmente nos comprenden, nos sienten muy quejumbrosos, ¿sí? Claro. Por aquello de que nos quejamos. Es como un vicio de los mayores. Aprender a ser parte de la solución, aprender a formular soluciones frente a los problemas más inverosímiles que crean. Uno genera soluciones inverosímiles, pero es un principio. Es un principio de empezar a mirar eso. Pero yo sí recomendaría que haya alguno en donde la persona mayor sea muy fuerte. Entiendo que la persona que representa a los adultos mayores de los 5 que hay en este Consejo de Igualdad tiene detrás personas de organizaciones de adultos mayores. O sea, la idea es que es un representante que se sienta con el gobierno en este Consejo de Igualdad, pero es una persona que tiene un movimiento de base o ha trabajado con los grupos a los que representa, digamos. Eso sería muy bueno, hablar con ellos, claro, fortalecerlos, hablar con ellos
y obviamente trabajar mucho con las poblaciones que tienen vulnerabilidades, no solamente de carácter económico, sino también de carácter social, de Claro, identidad, de visibilidad, porque tú vas y encuentras, aquí hemos encontrado, en un análisis que se hizo aquí en la localidad donde yo vivo, en el problema del suicidio en los estratos 5 y 6. Es dramático. El tema de la soledad no tiene muchas veces que ver, perdón, el tema del suicidio no tiene tanto que ver con lo económico, cuanto con lo afectivo, La con lo soledad. emocional. Y esto en la edad nuestra es de mucho cuidado. Hay que mirarlo con mucho cuidado. sí, 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 totalmente. María Conchita, y no quiero abusar, pero tengo una segunda Tranquila, pregunta las que muy, tengas. muy cortita. ¿Cuál es la perspectiva del Consejo de Sabios y Sabias más allá del liderazgo de María Conchita? ¿Cómo estructuralmente están organizados? ¿Qué viene? Nuevos liderazgos, Porque en los Paulina. temas participativos ese es el Sí, gran claro, desafío, ¿no? ese es. Son los Entregarle nuevos la posta, liderazgos digamos. que, como les decía, duré un año preparando a algunas personas. Ellos llegaron. Obviamente que al principio está el problema de que son nuevos. Realmente me he ausentado para que ellos puedan ejercer su nuevo estilo. Seguramente el consejo tendrá un bajonazo, no me cabe la menor duda que tendrá un bajonazo, porque fueron 6 años y en el último año, los 2 últimos años se jalonó muy duro, pero esos nuevos liderazgos son importantes para que ellos también los lleven a su localidad y aprendan a delegar, que es una de las cosas más difíciles de un liderazgo. Entonces, esa nueva perspectiva, por eso yo me quedo aquí mirando como de lejos, dando apoyo, pero viéndolos que se vayan impulsando y se preparen para nuevas delegaciones. Pero el aprender a delegar, pero para saber delegar hay que saber formar, para delegar con, para delegar con seguridad y con responsabilidad. Entonces, la Conciencia, sí. perspectiva del Súper consejo importante. es seguir formando esos liderazgos. Claro, eso asegura la sostenibilidad. Y creo que desde que uno empieza en esto, tiene que ir viendo ya, tener la Sí, visión claro. de quién va a venir Eso es después muy para que se importante. mantenga, Eso es porque muy importante. acá hemos tenido procesos participativos maravillosos, desde la creación de la misma ley de participación ciudadana. Sin embargo, siempre ha estado como que muy atado A a un un liderazgo en caudillo. particular. Y cuando esa persona no está, al grupo le cuesta, ¿no? Le Reorganizarse cuesta, y que les cuesta. surjan nuevos. Aquí les ha costado muchísimo, muchísimo, sangre y lágrimas. Ya he descubierto que algunos me odiaban de tiempo atrás, pero me aguantaban, pero la gran mayoría me amaba. Claro, cómo no. Gracias, María Así es. Conchita, qué gusto A ti, escucharla. Se Paulina, muchas nota, gracias. se nota, se nota. Bueno, no sé si tiene más. Se retira Carmen. Muchísimas gracias por haber venido. Ya saben, ahí tiene usted una batuta. Y bueno, no sé si alguien más quisiera comentar. Yo sé que ya estamos un poquito tarde, es la hora de la cena o de dormir. No sé, María Gloria, Elsie, si se animen a comentar algo. ¿Cómo está María Gloria? Bueno, eh, tiene un merecido puesto en mi corazón, Qué lindo. Alexandra. Y ella nos ha llevado a tener una conferencia maravillosa con María Conchita, que me parece una persona maravillosa para guiar en la edad que estoy, pues hay momentos que falta apoyo afectivo. Como decía ella, no es el efectivo, no es el económico inicialmente, sino afectivo, porque parece que ya una con ciertas dolencias y todo, como que me decía hoy de mañana una cuñada que es mucho menor que yo, ocupa tu lugar. No te mueras por los demás, sino primero ve por ti. Y eso oí yo de boca de María Conchita. Entonces, para mí es muy especial unas palabras y una formación maravillosa que tiene. Y Alexandra sabe captar la mentalidad de nosotras que ya estamos algún tiempo en este grupo y ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Para mí ha sido un honor conocerle, María Conchita, y créanse que para mí ha sido maravilloso escucharle a María Conchita y agradecerle tanto que nos haya dado a conocer su vida, su trayectoria. Merece todo mi respeto. Y Alexandra, mi respeto y mi cariño siempre. Y el Gracias. grupo que somos, pues yo les quiero muchísimo. Así es, yo me María arrimo mucho Gloria,
Muchas gracias, pero tú tienes en tus manos un tesoro maravilloso que es lo que te dijo el médico, tu mente lúcida y tu cerebro fuerte. Simplemente, pues a veces es posible que tu nivel de movilidad no te permita estar saliendo o no te permita eso, pero veo que tienes acceso al computador, veo que estás de alguna manera familiarizada con él. Entonces, define qué te gustaría, qué me gusta ver en el computador. Puede ser desde el punto de vista de buenas películas o participar en este tipo de reuniones. Ajá. Eso da vida, eso alegra, eso. Sí. Y qué lindo que tú dijeras, voy a hablar, voy a coger un tema, voy a informarme sobre él. Y le dices a Alexandra, Alexandra, me gustaría hablar, no sé, de cuidado, me gustaría hablar de pensión, me gustaría hablar de emocionalidad en la persona mayor, me gustaría hablar de sexualidad de la persona mayor, me gustaría, porque te pones y lees esos temas y en cualquier momento, María Gloria, con ese muy buen manejo que tienes del lenguaje y con tu mente lúcida, te puedes volver experta en un tema en el que comencemos a consultarte. Y fíjate Ujú. que no necesitas más que lo que ya tienes, un cerebro claro y lúcido, un excelente manejo del lenguaje, un computador y unas ganas. Entonces, para adelante, María Gloria, mucho por hacer. Ujú. Gracias, María Conchita, gracias, palabras sabias que merecen todo mi respeto y de la agrupación que has formado y dejas una huella maravillosa. Yo no Ujú. quiero, yo tengo Busca mis algo que quieras hacer, facultades, María Gloria. sí. Ujú. Busca, yo no sé si de pronto quisieras, como tienes el computador, comenzar a escribir una experiencia cualquiera, tuya. Sí, Ujú. Un tenemos un pedacito taller de en tu el que, vida, un el que pedacito estamos de tu escribiendo y María vida. Gloria ya escribió algo muy lindo que Claro, un estamos en pedacito de lo que tu está vida. trabajando. Otro día decides hacer una poesía bonita, fea, Ujú. es tuya, no importa. Ujú. Otro día quieres contar un cuento que te contaba tu mamá o que te contaba tu papá, por así, y lo escribes y comienzas. El tiempo te va pasando, pero sobre todo vas a tener algo que queríamos hablar hoy, que era el autocuidado, pero no alcanzamos. Es una forma de autocuidarte, es Ajá, autocuidarnos, es respetarnos, amarnos a nosotros mismos. sí, Entonces, define lo que quieres hacer sin consultárselo a nadie, con los recursos que tienes y sobre todo, hazlo, María Gloria. Hazlo, que eso gracias, María. te va a dar aliento de vida muy fuerte y de pronto descubres que los dolores ya no existen, que las enfermedades se reducen Claro, puede ser. o que vamos teniendo una vida grata. Así es, lo que hay que dejar es una huella que no sea de victimizarse. Exactamente. Eso Muy no Exactamente. bien. quiero para nadie. Además de que eres una mujer muy linda, ¿no? Es Hoy, gracias, hermosa, María sí. De Conchita. verdad, es una Y mujer muy siempre linda. con una sonrisa en la Sí, cara, aunque le por esté favor, doliendo todo el cuerpo, pero siempre por está favor. presente Sí, y Es eso que está sé muy con participando. lindo. quién me sonrío, María Alexandra, porque Ya. con el que no me regresa a ver, entonces no, pues. Muy Entonces bien. los niños también buscan su espacio, ellos hacen ya tienen 13 y 9 años, pero ya hacen su vida, Y ya no cada vez se van a estar más involucran lejos, con ¿no? abuela. Claro, Cada vez van a estar claro. más Gracias. lejos Es de la sus edad niños, ¿no? en que se van en su vida y usted tiene la suya. Empiezan, claro, Claro. claro. La que les tocó vivir a ellos. A Ujú, nosotros nos tocó otra, pero esa es la Otra que les toca a completamente. ellos. ujú. Así Esa es, es la que les María toca a Conchita. ellos y hay que dejarlos que la vivan. Que Con ellos sus padres que despediguen, semiausentes, lo que sea, es la vida que les toca, ¿no? Ujú. Y sí, es nosotros como verdad. abuelos ya No, no tenemos no tenemos eco. un elemento de decisión. Podemos ser buenos compañeros, buenos amigos, buenos consejeros, hasta donde ellos lo permiten. Así es, así Ujú. es. Es una Bueno, verdad María Gloria, única. muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a pues ti, muchas gracias. Bueno, Perdón a usted. muchas gracias. Bueno, ¿por qué no tutearse? Bueno, María También. Conchita, no sé si alguien más Gracias. quisiera comentar algo, ya estamos un poquito pasadas de la hora. Yo quiero mucho. agradecerle muchísimo, María Conchita, por haberse conectado con nosotros este día, un día especial en el que justamente se habla sobre la concientización del buen trato. ¿Cómo me dice que lo prefiere mencionar? Toma de conciencia por El el día de la toma de respeto conciencia sobre el respeto y el y el buen trato buen a la trato. persona Me mayor. gusta más Eso me formularlo parece así. Lo otro es palabras muy muy largo. lindas. Claro. Ujú. Entonces, en este marco, le quiero agradecer muchísimo que se haya conectado. Seguro ha sido un día muy movido para usted, para alguien como usted en su ciudad. Y creo que ha sido algo muy rico. Queda para quienes no vinieron, esto queda grabado también, que va a poder ser escuchado en diferido, como se puede hacer ahora. Pero bueno,
tiene todos mis respetos también por su trabajo, por su labor tan inspiradora. Mire, por aquí ya se va alguien que tomó también algo y algo va a hacer con sus palabras, estoy Yo sé que segura. sí, yo sé que ¿Ya? sí. Ya. Muchísimas ti, gracias. Dios te bendiga siempre. A ti, María Alexandra, muchas gracias a todas ustedes por este acompañamiento. Ujú. Y déjame saber de tus reuniones porque seguramente tengo mucho por aprender también Bueno, de tu experiencia y algunas veces podré asistir y lo haré, si me lo cor- permite, lo haré cordialmente muy invitada. Ya le contenta voy de a pasar compartir. todo Ah, nuestro un programa de las cosas que Ok, gusto, hacemos. claro. ¿Ya? maravilloso. Me Listo, María encanta haberlas visto. Para Conocerte muy todas una valiosa en muy el grupo. feliz noche. Ujú. Otra vez, gracias por la invitación y ha sido un honor compartir con ustedes.